El Café Sabueso es un espacio para tomar cafecito, mientras platicamos sobre lo que pasa en el país, el mundo y las redes sociales. La idea es reflexionar sobre temas del día a día que pueden ser usados para desinformar. Recordarles a todos, a ustedes, quienes nos acompañan aquí, quienes están viendo este video, que el Café Sabueso pues, es un espacio, una iniciativa de Animal Político, un espacio ciudadano para conversar acerca de temas de interés público mientras tomamos un cafecito, en donde hablaremos sobre las elecciones del Poder Judicial. Estamos a unos cuantos días ya de estas elecciones y pues el día de hoy nos acompañan dos personas a las que admiramos mucho, a las que le tenemos mucho respeto y con las cuales Animal Político conversa cotidianamente desde hace ya varios años. Por un lado, Ana Laura Magaloni. Ana Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ernesto, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Y por otro lado, Valeria Moy. Valeria, ¿qué tal? Muchas gracias Ernesto, gracias. Si quieren, Ana Laura, rapidísimo, si te puedes presentar, sabemos que eres coordinadora en este momento del Observatorio Judicial Ibero, pero una breve presentación para que te ubiquen mejor nuestro. Yo soy Ana Laura Magaloni, he sido académica por muchísimos años, empecé mi vida académica en el ITAM, luego fui al CIDE, ahora estoy en Ibero y creo que, bueno, me he dedicado la vida a tratar de entender por qué no funciona nuestro sistema de justicia. Y creo que tengo buenas ideas de por qué no funciona y lo he hecho desde una perspectiva que no tiene que ver tanto con las normas y los códigos, sino más bien desde las prácticas y desde lo que pasa en el día a día a la gente que usa ese sistema. Y ahorita coordino el Observatorio Ibero sobre la reforma al sistema de justicia y bueno, pues ya les contaré qué estamos haciendo en el observatorio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Valeria, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, pero cuéntanos un poquito más acerca de ti y de paso dinos cómo te gusta tomar el café. Empiezo por la del café. Me tomo un café al día, solo uno. Los que me conocen saben dónde me gusta tomar mi café, porque me gusta cierto café, no cualquier café. Pero solo me tomo uno, porque ya el segundo ya empiezo a temblar y capuchino. Pero si no es capuchino, porque también la leche importa, entonces si no es capuchino, un americano, pero bien hecho. Pero ya al segundo empiezo a temblar y empiezo a acelerar más a todos los que me rodean, así que mejor lo dejamos en uno. Soy economista del ITAM. He dado clases en el ITAM durante muchos años, casi 23. Dejé de dar un ratito, ahorita no estoy dando, pero espero regresar pronto porque dar clases creo que es la actividad que más me gusta. Ahorita dirijo el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el que tratamos de estudiar fenómenos que afectan este concepto tan amplio, porque al final del día bajo la competitividad pues uno puede poner casi cualquier cosa. Entonces hay que acotar qué es lo que ponemos ahí y qué es lo que sacamos de esa definición, pues para poder medir avances o retrocesos en el país a nivel estatal, por ciudades o como lo queramos medir. Pues como ven, vamos a tener una charla muy interesante. Yo también soy maestro en la UNAM y también en la Iberoamericana, así que si nos ven de pronto un tono aquí medio académico es porque nos gusta esto de dar clases. Y vamos a hablar de este tema de las elecciones judiciales. Estamos a unos días ya de la elección judicial. Dentro de 3 fines de semana prácticamente vamos a estar ahí. Se van a instalar estas 84,000 casillas, que no son ni por mucho a las que estamos acostumbrados en una elección federal normal, donde tienes más de 189,000 casillas instaladas, o al menos eso fue en 2024. Vamos a una elección muy atípica, donde el INE tuvo pocos recursos y poco tiempo para preparar una elección que es probablemente tan importante, o mejor dicho, tan importante como la de un poder ejecutivo o un poder legislativo. O sea, sí está en juego una parte muy importante del poder político en este país. Ya platicaremos acá de las consecuencias. Desde luego, desde el punto de vista de Ana Laura, en el tema del sistema de justicia en sí mismo y el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a la justicia, desde el punto de vista también de Valeria, en términos de certidumbre para la sociedad, para las empresas, para la vida económica y para los inversionistas,
de tocar como se está tocando con esta reforma y con esta elección al Poder Judicial, permítanme solamente hacer un breve comentario de algo que creo que ya está ocurriendo, quizá desde mi expertise de periodista enfocado en temas políticos. Lo que estamos viendo es que esta elección en sí misma ya está teniendo efectos sobre el sistema electoral. Es decir, el INE ya está empezando a ver efectos en muchas cosas en términos de organización y técnica electoral, de esto que le llamaba el INE o que le llaman la cadena de certeza del voto, en donde ya vemos que algunos procesos comienzan a ser trastocados, al hacerse sin recursos, con mucha prisa. El INE ha emitido, ayer hablaba con una funcionaria del INE, me decía, se han emitido ya más de 50 acuerdos para suplir un vacío de la reforma constitucional o de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de cosas no previstas por el legislador y que el INE ha tenido que ir pues parchando el proceso con estos acuerdos para definir cosas, por ejemplo, cómo se van a contar los votos, que ya no será en la casilla, sino en los consejos distritales, cómo estarán o no los observadores electorales trabajando el día de la elección. Hay un dato interesantísimo, que es que más de 316,000 personas se han inscrito para ser observadores electorales. Para tener dimensión de este dato, el año pasado se inscribieron 38,000. Resulta que hay que multiplicar por 10 el interés por hacer observación electoral en este proceso. Ustedes dirán, oye, la ciudadanía está volcada. No, resulta que como los partidos no tienen representación en las casillas, están utilizando la figura de observador electoral para tener operadores en campo ese día. Pongo este tema como un ejemplo de las cosas que estamos viendo que van a tocar sí o sí al sistema electoral y que nos van a afectar ya en las elecciones que veremos en 2027, cuando se renueve la mitad del poder político de ese país, la Cámara de Diputados, 16 gubernaturas, presidencias municipales en 30 estados, congresos locales, y creo que ahí es donde vamos a ver los efectos de haber tocado de la manera en la que se está tocando el sistema electoral ya en este momento. Pero bueno, después de esta introducción ya muy larga, hablando, digamos, de lo estrictamente electoral, quisiera que pasáramos a los temas que nos convocan a este Café Sabueso. El primero, Ana Laura, que es, digamos, de manera muy, ahora sí que muy didáctica, me gustaría que nos dijeras, que nos explicaras cómo nos afecta a las ciudadanas y ciudadanos los jueces. Es decir, vamos a elegir 881 personas juzgadoras de diferentes niveles. Nomás los federales. Solo los federales, más los como 1,500 a nivel local. Esas personas que vamos a elegir, Ana Laura, ¿cómo afectan la vida cotidiana de los ciudadanos? Esa es una muy buena pregunta porque creo que a veces discutimos la elección sin darnos cuenta cómo nos implica. Y la primera pregunta es, ¿para qué sirve el Poder Judicial? Yo me acuerdo, esa pregunta empezaba con mis alumnos, ¿para qué sirve? Y todo el mundo decía, para aplicar la ley. Eso lo hace el Ejecutivo. El Ejecutivo es el aplicador de la ley. Los jueces se dedican a pacificar conflictos, a resolver conflictos entre personas o entre personas con sus autoridades. Un conflicto es la confrontación de intereses. Uno quiere una cosa y la otra parte quiere otra. Y siempre hay dos partes y discuten lo opuesto. Cuando se trata contra la autoridad quiere hacer algo que tú consideras que es ilegal o inconstitucional. Te quiere cobrar algo a alguien y tú piensas que tú no lo debes. Le quiere quitar los hijos una pareja a su otra pareja. Esos conflictos de confrontación de intereses los resuelven los jueces. Y lo que demuestra la literatura empírica es que los niveles de verticalidad social y los niveles de justicia e injusticia que se vive en un país está directamente asociado al funcionamiento del sistema de justicia. Y porque en realidad hay muchísimas personas en México que tienen que bajar la cabeza frente al abuso de otros, porque el sistema no les jala, no es accesible, no funciona bien. Y esa sensación de no tener más que bajar la cabeza genera un orden explosivo, violento, injusto y un montón de conflictos. Entonces, ¿quién puede defenderse frente a otro?
¿Y cómo funciona ese sistema de imparcialmente, de accesiblemente, de racionalmente? Esa es la pregunta más importante que tenemos con el sistema de justicia. Y creo que lo que pasa con la elección es que todos sabemos que el sistema funciona mal y que nos ha funcionado mal y nos ha dejado debiendo. Sobre todo, cuanto menos dinero tienes para defenderte frente a otro, peor te va en ese sistema porque, por muchas razones. Pero lo que están haciendo, o sea, esta reforma judicial no va en la dirección de mejorar eso. Y eso es lo que es doloroso. Es un sistema que se está cayendo, que definitivamente habría razones profundas para reformar ese sistema, pero que lo que están haciendo lo está dejando en un lugar peor en el que el que estábamos. Que eso, para mí, que me he dedicado la vida a esto, eso es lo que es profundamente doloroso. Saber que vamos para atrás y no para adelante en la agenda de justicia. Muchas gracias, Ana Laura. Aquí comienzan ya a verse varios temas interesantes. Te preguntaría, Valeria, digo, vemos de pronto gente que no encontró una solución en el sistema de justicia a un conflicto, por ejemplo, por un terreno, y una persona que decide tomarse la justicia por sus manos y hacer justicia, o lo que según ella es justicia, frente a dos personas. Y son casos que nos confrontan con una realidad de un sistema que no nos da certeza jurídica, me parece. Antes de entrar incluso ya en la elección, ¿tú qué piensas en términos de cómo está el sistema de justicia, en términos de darle certeza jurídica, por ejemplo, a la actividad económica o a nuestras relaciones sociales en sí mismo? A ver, déjame primero, cuando diste la introducción hubo algunas cosas que me hicieron reflexionar mientras los decías y si no se me va a ir la onda, entonces mejor de una vez te las digo y luego ya regresamos. Mencionabas que era una elección en la que no hay recursos, que al INE le dieron menos recursos y que al INE le habían dado menos tiempo, que tenía muy poco tiempo para organizarlas. Y me hizo pensar, bueno, vamos a suponer en un contexto esotérico, que no fuera un tema de recursos, ¿no? Al final del día todo acaba siendo siempre un tema de recursos. Vamos a suponer que aparecen con una varita mágica los recursos necesarios. Vamos a suponer también que tenemos tiempo. ¿Cuánto te gusta? 1, 2, 3 años, ¿cuánto nos gusta? ¿No? Escojan el tiempo que a ustedes les tome, ¿no? O que al INE le tome. ¿Nos gustaría la elección si no fuera un tema de recursos o un tema de tiempo? Yo creo que no. Yo creo que es de estas discusiones en las que, claro, regresamos, pero que al final del día no borda sobre lo fundamental de esta reforma. Eso era lo que quería comentar, perdón. Siguiente tema. Bueno, más bien tu pregunta. Todos los procesos de la vida diaria tienen un fundamento económico, o por lo menos así nos lo enseñan cuando estudiamos economía. La economía, y esto es un error que se comunica muchas veces en los medios, es finanzas, ¿no? O es entender el uso del dinero. Nada que ver, nada que ver. La economía al final del día está relacionada con cómo tomas las decisiones que tomas, por qué las tomas y cómo evalúan los agentes económicos, que pueden ser personas, empresas, gobiernos, las opciones que tienen frente a esa toma de decisiones. Si lo pensamos así, creo que es mucho más fácil entender la relevancia que tiene el Poder Judicial frente a las decisiones de cada uno de todos los días, ¿no? Y entonces podemos empezar con conflictos civiles, como bien decía Ana Laura, ¿no? En un divorcio, ¿qué le toca a cada quien? ¿Con quién se quedan los niños? ¿Con quién se queda el perro? Como diría Jessie y Joy en su momento, ¿no? O sea, ¿con quién se queda cada parte? ¿Por qué hay un conflicto? En esas decisiones, cuando uno decide comprar un bien, vender un bien o servicio, da igual, comprar o vender un bien o servicio, invertir, no piensen en inversiones porque de repente pensamos en invertir como la gran planta productiva en el norte del país. No, invertir, comprar un pagaré en el banco, ¿no? Cualquier proceso de ese tipo, hay un supuesto atrás
a la hora que tomas esa decisión de qué va a pasar con mi dinero, con mis recursos, porque el dinero representa recursos, ¿no? Recursos de tiempo, recursos de costo de oportunidad, es más que dinero. Entonces, sí quieres saber qué va a pasar con eso. Y el qué va a pasar con eso, tiene que haber, para que tú te contestes eso, tiene que haber cierto esquema de certeza, de certidumbre o de incertidumbre, porque los dos son dos extremos de una misma gama, ¿no? En la que tú pedirás mayor rendimiento por tus recursos. Entonces, imaginemos que ustedes, porque de repente hablamos de la inversión, ¿no? Y dicen, bueno, pues en todos los países invierten, ¿no? También en los países en guerra. Pues sí, por supuesto, a pesar de que no haya certidumbre, pero se exige un rendimiento mayor. Entonces, la certidumbre, parte de la certidumbre de la inversión o de cualquier proceso de compra, venta, más allá de los típicos procesos civiles, está basada o está fundamentada en el sistema judicial. Funcionaba, no, tenía un montón de fallas, un montón, y cualquiera que haya tenido cualquier tipo de disputa y haya tenido un contacto con ese sistema, sabe que tiene un montón de fallas. Lo que bien dice Ana Laura es, ¿se resuelven las fallas con lo que se está proponiendo? Y creo que ahí es donde todo empieza a ser agua, ¿no? Sí, y justo por ahí quería llevarte ahora a la siguiente pregunta, Ana Laura, porque sí, claramente ya han dicho acá, ¿no? Esta reforma pretendía en el discurso resolver algo que estaba mal, o al menos así se argumentó. Y tú misma, Ana Laura, has escrito muchísimo y has estudiado muchísimo sobre las fallas del sistema judicial y sobre todo cómo no nos acerca a esto que tú llamas justicia cotidiana o acceso de la ciudadanía de a pie, digamos, a la justicia. ¿Por qué esta reforma no nos acerca hacia esa solución? Y al contrario, ¿por qué pensarías o por qué diríamos que nos aleja de una posible solución a las fallas que ya estaban ahí en este sistema? Sí, me encanta cómo lo pones, Valeria, de los costos del dinero y los costos de las transacciones y la forma en la que se entorpecen o no con un bueno o un mal sistema de justicia. Creo que ese es el corazón. Lo usemos o no, atrás está una de ¿nos va a proteger o no? Y yo creo que nunca nos ha protegido bien, pero ¿por qué nos va a proteger peor? Esa es la pregunta. Y yo creo que tiene que ver con que los jueces, para ser buenos árbitros, tienen que tener una condición de imparcialidad frente a las partes, que no se logra cuando en una reforma política, una reforma como esta, los estás vinculando al sistema político. Algo de lo que queríamos con el servicio civil de carrera, ya sé que tenemos muchas cosas que preguntarnos, qué tan bien lo hicimos, cuánta injerencia política había, sobre todo en los poderes judiciales locales, pero, o sea, yo no estoy hablando que llegamos a la meta, pero lo que había detrás de la idea de un servicio civil de carrera y de un sistema competitivo para ser juez, y que tú tuvieras las reglas claras para poder ascender, para poder permanecer, para que te sancionen, y que tú no tuvieras miedo sobre los fallos que emites, aunque fueran contra los poderosos, y que las partes tuvieran más o menos credibilidad de que ese árbitro no tiene sesgos. Eso se rompe de una forma muy importante con esta reforma. Esta reforma vincula a los jueces al sistema político de una manera que nunca habían estado vinculados. No nos hagamos bolas, van a ganar quienes puedan mover voto clientelar. No hay manera que en esa boleta que vimos pueda ganar el que más nos gusta, porque nos vamos a enfrentar frente a una boleta que no conocemos a nadie y no está vinculada a un partido político. Porque yo a veces sí he votado por gente que no conozco para el Congreso, pero conozco al partido. O hay un statement que dices cuando dices yo voto oposición porque estoy harta de los priistas, tal y tal y tal. En esta ocasión van a tener una lista de nombres para cada
posición, o sea, van a ser 5 ministras, 5 ministros, y luego ya ni les digo número de magistrados y jueces federales, o sea, pero esos, Mari Carmen Gómez Pérez, ¿qué les dice ese nombre? Nada. ¿Quién puede ganar en esa elección? No es la que haga el video más divertido. La verdad, quien puede ganar en esa elección es quien tiene el voto de la CENTE, del CENTE, de la Andy y Morena, de Clara Brugada, de los gobernadores. Esos son los que van a ganar las elecciones. Y lo más perverso de la reforma es que cada 9 años tienen que salir de nuevo a buscar el voto, sea para permanecer en el cargo o sea para ascender en el cargo. Y eso hace que en realidad cuando tengas sobre todo conflictos contra la autoridad, pues más que nada vas a tener que ir a ver al dueño del juez. El juez se la va a deber a alguien de verdad, como nunca. A diferencia de otras épocas que el poder pudo haber estado más centralizado en las cabezas, ahora va a estar mucho más disperso el poder del Poder Judicial y va a haber jueces de una fracción política, de otra, de un sindicato, Y luego, en los litigios que valen mucho dinero, ya de por sí había una corrupción importante, bueno, se los van a arrebatar. Porque esos litigios tienen unas fees de éxito, valen mucho dinero en el mercado, digamos. Y saber que tienes del lado al juez porque estás del lado del político que lo apoya, eso va a ser de nuevo un mercado enorme. ¿Quiénes pierden? Pierden muchísimo los que no tienen dinero para corromper, los que no tienen contactos para conocer quién es el juez y a quién hay que jalarle las de esta, o quien, por ejemplo, los bancos. Los bancos no pueden corromper por políticas de compliance, porque la acción se les de Entonces hay ciertas reglas de algunos actores que usan mucho el sistema que no pueden corromper y en las nuevas reglas les va a ir súper mal. Hay otros que no van a tener los accesos ni los conocimientos para saber a quién corromper y hay otros que no tienen la lana para hacerlo. Esos son los grandes perdedores de esta reforma, es decir, los de siempre, los de siempre. Y entonces, y seguro hay miles de litigios que no van a valer dinero y que no importa quién los, porque ninguna de las partes tiene capacidad de corrupción, pero está diseñado el sistema, como pasa ahorita en la jurisdicción local, para que lo ordinario se pase a un segundo plano y los jueces se dediquen a hacer dinero con lo que sí vale, digamos. Así funciona hoy la justicia local y por eso es un dolor de cabeza para todo el mundo entrar a ella, pero no va a ser mejor, va a ser más descarado, digamos, el vínculo entre la clase política y el Poder Judicial. Entonces, la idea de tener árbitros imparciales, esa es la que se está fracturando en el corazón de esta reforma. Y como dice Valeria, aunque tuviéramos más dinero, aunque tuviéramos más tiempo, aunque se organizara bien la elección, aunque esto no hace sentido. Y por eso no lo hacen en el mundo. No hay en ninguna parte del mundo, y no se vayan con la finta que Estados Unidos, no hay ninguna parte del mundo que se despida a todos los jueces por un decreto legislativo y que todos tengan que entrar a competencia electoral desde arriba hasta abajo en todos los poderes al mismo tiempo. Eso es destruir el Poder Judicial. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. O sea, en términos de lo que habla Valeria, de la certeza, de la predictibilidad, por lo menos en un rato va a haber mucha más incertidumbre en México, lo que va a ser más caro el dinero, las tasas de interés, la posibilidad de transaccionar en la vida colectiva. Digamos, hay empresarios importantes que creen que lo que más incertidumbre genera a la inversión no es Trump, sino la reforma al Poder Judicial. O sea, que es más grave todavía que la incertidumbre que está generando Trump. Y este es un antídoto para que la economía se estanque o empieza a decrecer, digamos. O sea, realmente la falta de certeza va a frenar la actividad económica del país. Y eso es muy doloroso para muchísima gente. Son empleos, son posibilidades. O sea,
Valeria nos puede platicar más de eso, pero es directamente asociado con lo que estamos viendo y que nos duele del país. Que no crezca esto o se vaya para abajo, pues va a ser mucho más injusto y rudo la seguridad y la vida colectiva que lo que ya es, ¿no? Se prevé, ¿no?, este panorama de un poder judicial, Valeria, en donde, pues efectivamente, como dice Ana Laura, pues vas a tener jueces que se la deben al sindicato que le puso los votos o a la empresa o al poder fáctico que le financió la campaña. En algunos casos, por ejemplo, yo pienso, ahorita que oía Ana Laura, en el caso de, por ejemplo, el Tribunal de Competencia Económica, que solo se elige en la Ciudad de México, que probablemente quien quiera cooptar, por ejemplo, ese tribunal, pues sabe exactamente en dónde tiene que ir a mover votos. Y en efecto, con lo que dicen a la hora es importante. Esa elección se va a definir en Iztapalapa. Exacto, en esta alcaldía de Iztapalapa, donde sabemos que Morena tiene un voto duro, capaz de poner a Juanito de delegado y en la elección siguiente a Clara Brugada, ¿no? O sea, es decir, hay un control corporativo de masas de votantes. ¿Qué efectos, digo, ya mencionaba algunos Ana Laura, pero qué efectos vislumbras, Valeria, de tener un poder judicial así? Es decir, donde sean tan claras las correas de transmisión de a quién se la deben las personas juzgadoras el haber llegado al puesto y qué consecuencias, digamos, obviamente en septiembre habrá el cambio en la Corte y en la mayoría de los juzgados que se eligen, pero digamos, esto va a tener consecuencias en el mediano y en el largo plazo, sin duda. Yo creo que empezamos muy lentamente a ver algunas de las consecuencias y esas consecuencias creo que las estamos confundiendo pensando que se deben a Trump. Mencionaban a la hora, algunos empresarios creen que se va a contraer más la actividad económica por la reforma al Poder Judicial que por Trump. Yo no soy empresaria, pero por supuesto que estaría de ese lado, ¿no? O sea, la reforma al Poder Judicial me parece que es un cambio verdaderamente estructural, donde México decidió, así es como un punto de inflexión, donde decidimos ser otro país. Y esa no fue decisión de Trump, esa aquí, se tomó aquí, es hecho en casa. Y ese día, casi sin darnos cuenta, yo no estoy diciendo que no nos hayamos dado cuenta o no se hayan dado cuenta quienes tomaron la decisión, porque creo que sí se dieron, se tomó una decisión muy clara de ahora vamos a ser otro país. Ya no vamos a ser un país que pretende buscar certeza jurídica, que pretende buscar que se cumplan las reglas del juego. Básicamente nos descaramos. Ese día dijimos, todos los puestos del Poder Judicial van a estar, como dicen en inglés, up for grabs, ¿no? Se los vamos aquí, vamos a hacer un mercado y es un mercado que descaradamente ya estamos viendo lo que está sucediendo. La inversión está detenida, hemos visto cifras donde empieza a caer, donde ya cae con alguna significancia estadística en algunos meses, pero creo que va más allá. Creo que no va por lo que pasa en la inversión de marzo o en la inversión de abril. Creo que es el país que estamos construyendo. O sea, sí, puede caer la inversión en enero, febrero, marzo, puede ser por Trump, no vamos a saber nunca si fue por la elección judicial, por Trump, por los aranceles, por China. Eso va a ser muy difícil poder dilucidar exactamente a qué se debe. Pero sí tomamos una decisión de a partir de aquí vamos a ser otro país y vamos a ser un país donde pues las resoluciones judiciales van a estar en el mercado, se van a negociar. Porque esos juicios, casi cualquiera, tienen un valor, pero imagínense el tamaño de los juicios grandes, imagínense el valor de esos juicios. ¿Ustedes creen que va a ser libremente al juez que se haya elegido ese día en las elecciones, donde todos estudiamos a los candidatos y todos sabemos perfectamente por quién vamos a votar? Es que, ¿de cuándo acá hemos sido ingenuos los mexicanos? O sea, ¿en qué momento nos convertimos en ingenuos, ¿no? Por supuesto que eso no va a suceder. Sí estamos viendo con absoluta claridad que esto es detrimental, no solo para la certidumbre de estos meses, no es detrimental para la certidumbre de los siguientes 2 años. Fue una decisión de qué país queremos ser y esa se tomó. Eso es lo que a mí me parece más grave, ¿no? Y en efecto no son solo
que esto es bien interesante lo que decía Ana Laura. Imagínense un par de empresas pequeñas, negociaciones que pueden ser pequeñas en términos relativos, pues que seguramente buscarán a alguien que si les puede arreglar el resultado mejor, pero igual no van a tener opción, o igual no van a tener los contactos, no van a saber ni por dónde, no sabes cuál es, a mí me dicen tienes que hablar con un abogado y me da terror, o sea, no sabes ni por dónde entrar. Esos van a estar verdaderamente fregados. Los medianos, ¿qué van a hacer los medianos? Pensemos en los medianos. Los medianos van a ver si lo logran o no, y esa clase media empresarial va a estar buscando cómo hacerle. Yo creo que está buscando ya cómo hacerle. ¿Qué pasa con los grandes? Y ahí vas a tener segmentos, porque en efecto, cuando tienes estas grandes empresas, en particular empresas que tienen departamentos de compliance, empresas importantes, empresas listadas, ya sea en la bolsa aquí o en otras bolsas, sí corren un riesgo brutal, brutal. Y entonces la respuesta es, pues nos vamos a procesos de arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, pues ya nos lo explicará mejor Ana Laura, pero eso, algunas empresas podrán darle la vuelta, pero no todas. Y además requieres el juez local. Entonces, no es algo sencillo. Y entonces cualquiera que se vaya, que esté dispuesto a tener una transacción en México, va a decir, mira, sí, perfecto. Yo hago este negocio en México, pero ¿cuál va a ser mi rendimiento? Porque si me dices que mi rendimiento es, no sé, del 8%, del 9%, pues ni para qué me desgasto, porque mejor lo meto a CETES, ¿no? Ni para qué me desgasto. ¿Quieres que meta mi lana ahí? Pues de a cómo nos vamos, ¿no? Y ese es el costo. Y cuando le subes el costo a un país, pues estás dejando de lado muchos proyectos productivos y estás autoseleccionando proyectos con un alto rendimiento que normalmente viene aparejado de un alto riesgo. Una pregunta que me hacen mucho las chavas, los chavos, incluso mis hijos que son de edad universitaria es, ¿para que esta elección sea válida se necesita que participe cierto número de gente? Y la respuesta es no. Es decir, con que vayan a votar 1,500 personas, 1,000,000 o 100, la elección es válida. ¿Por qué? Porque no es un referéndum o un plebiscito donde requieras niveles de participación de más del 30%, algo así como ocurre en un ejercicio de revocación de mandato o de consulta popular. Aquí, con que salga, aunque salga menos del 10% a votar, que por cierto el INE está previendo que irá máximo 15% de 100 millones de electores que están en este momento registrados en el padrón electoral a votar, con que vaya 10 millones o incluso menos, la elección es válida. Es decir, esto va a ocurrir ya, Ana Laura. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Votar o no votar? Es una pregunta que nos están haciendo en redes sociales, nos las han hecho a lo largo desde que anunciamos este Café Sabueso sobre la elección judicial, nos hacen esa pregunta, ¿votar o no votar, Ana Laura? Y más o menos, ¿cuáles serían desde tu punto de vista las claves, pensando en alguien joven que a lo mejor va a estrenar su credencial para votar en este ejercicio o que quizá votó en 2024 y será su segunda vez? ¿Qué le dirías? ¿Qué claves para tomar esa decisión de salir o no salir a votar el 1 de junio? Es la primera vez que vería legítimo no salir, ¿saben? O sea, como que siempre he pensado que participar electoralmente es parte de lo que hace una sociedad vibrante y que pasen cosas, digamos. La apatía política me parece el peor ingrediente para construir una sociedad que nos sirva a todos, digamos. Pero en esta ocasión creo que es muy difícil votar porque no puede hacer una diferencia sustantiva tu voto, ¿no? O sea, no tiene un significado, como les decía, yo creía que cuando el PRI gobernaba, pues yo iba y votaba PRD. ¿Por qué? Porque, o sea, estaba protestando contra el PRI, aunque supiera que fuera a ganar, o sea, pero había algo en el votar oposición que significaba algo interpretado en la colectividad. Hoy no, votar o no votar a Margarita Pérez o a Juan Saldaña o a no sé quién, no sé cuál sea la diferencia. Yo, Ana, creo que tengo la capacidad de entender por quién votar en la cabeza. Creo que tengo información para decir, estos son los perfiles que van a la Suprema Corte,
no le voy a dar ni de mi voto a Batres, pero sí le puedo dar el voto a Ana María, que fue alumna mía y me parece muy lista. O sea, puedo saber ahí a quién darle el voto. Igual me parece importante averiguar sobre el Tribunal de Disciplina y sobre el Tribunal Electoral. Y lo demás, yo voy a anular el voto. No tengo, imagínense yo que soy un especialista, no tengo la información para saber quiénes están en esa boleta, ni por qué votar por uno ni por otro, y tampoco creo que haga la diferencia. En el caso de las otras vacantes, son más pocos y van a estar más competidos. Entonces, quizá ahí puedes hacer alguna diferencia, pero hacia abajo me parece participar de algo que no quiero legitimar, porque me parece que es equivocado, y no quiero que se cuente mi voto como alguien que hubiera apoyado lo que están haciendo. Hasta arriba, yo creo que voy a votar solamente Corte, Tribunal de Disciplina y el electoral, y lo demás lo voy a anular, por las razones que les digo. Pero creo que es súper discutible lo que estoy diciendo, pero creo que es la única vez que sí tienen buenas razones para decir no voy, o para anular el voto y protestar de esa manera, digamos. Pero cuando antes me acuerdo que había unos que decían que fuéramos a anular y había el voto nulo, nunca estuve de acuerdo con eso. O sea, y es la primera vez que estaría de acuerdo. Sí, me acuerdo en 2009, cuando se dio el movimiento del voto nulo, donde por cierto surgieron muchas figuras que hoy están hoy son funcionarios de la 4T, ¿no? Y que en aquel momento eran anulistas del movimiento anulista. Se hablaba mucho de la novela de José Saramago, del ensayo sobre la lucidez, que es una gran novela, de un pueblo que decide no salir a votar para darle una lección a sus autoridades. Y es un poco lo que hicimos en 2009, varios. Yo confieso, Ana Laura, que fui anulista en 2009, en la elección intermedia del sexenio de Calderón. Eso era un poco decir, el vayan todos al carajo de los argentinos, o el no nos gusta a nadie, o así los quería ver juntitos para mandarlos por ahí. Pero ahora me parece que el debate es distinto, es decir, aquí no le estás dando una lección a los partidos, quizás sea el sistema, pero me parece muy interesante como esta decisión que nos comenta ya Ana Laura, Valeria, de cómo tomar esta decisión, incluso con las boletas, ¿no? Vamos a tener 6 boletas en lo federal, creo que hay 4 muy claras, la Suprema Corte 9 votos, Sala Superior del Tribunal Electoral 2 magistraturas, Sala Regional de Tribunal 5. Te parece clara, pero ¿alguien sabe qué hace la Sala Claro, Superior del Tribunal? O sea, exacto. Pero justo, se vuelve bien complejo además cuando llegas a tribunal colegiado, juzgado de distrito, pero... O sea, claro. O sea... Sí, te metes al sistema Conóceles. Eres una experta del tema, sí, pero me puedo pasar horas en Conóceles, claro, tomar mi clase, mi webinar, o sea... Claro, y no encuentras pistas. No, porque incluso tienes que bajar los currículums. Tienes que tomarlos. ¿De cómo llenar la boleta? Y bajas los currículums de 96 personas para decidir por quién. Es una locura. Entonces, digo, ya me estás respondiendo un poco, pero... No vas a votar. Cuéntanos qué vas a hacer, Valeria. Cuéntanos qué vas a hacer o qué has pensado hacer y por qué. Yo antes que nada soy una defensora de la libertad. Y esto lo digo es que cada quien haga lo que su conciencia le dicte, ¿no? Sí, incluso en los... espera, pero tú te echaste un rollo, ahora voy, ¿no? Cuando ustedes defendían, o tú defendías el movimiento anulista, yo era de las que decían, no, o sea, si vas a anular, ¿para qué? ¿Para qué vas? Mejor vota por alguien, ¿no? O sea, haz tus cuentas y vota por la segunda, ya saben, siempre, la segunda mejor opción, el no sé qué, el que quiere, bueno. Yo no le veía, ni se lo vi nunca, el sentido de ir a anular, ¿no? Ni siquiera como un mecanismo de protesta. Pero, como me gusta la libertad, yo respeto, ¿no? A quien lo haya considerado así. En ese sentido, me siento profundamente incapaz de decirle a nadie si debe de ir a votar o no debe de ir a votar, ¿no? Son discusiones que hemos tenido incluso en casa, ¿no? Yo creo que nadie en este momento, bueno, pero eso es un supuesto, ¿no? Va a conocer los perfiles de ninguno de los candidatos, a lo mejor de un grupo, quizás de un selecto, un pequeño grupo, ¿no? De ahí a decir, ¿se acuerdan cuando son las elecciones presidenciales? Siempre se habla de
pero hablemos de las propuestas. Ay, bueno, ahora date de santos y sabes quién es quién, ¿no? O sea, ¿qué propuestas? ¿Qué va a proponer? O sea, ¿de qué me hablan? ¿No? Entonces, que cada quien haga lo que su conciencia le dicte y del tiempo que tenga disponible ese día. Yo solo puedo decir que yo normalmente voto en la mañana porque me gusta muy temprano, ¿no? Y en este caso, no sé si ir a votar o irme a tomar mi café. Que ya nos dijiste que te gusta el café capuchino, así que... pues a ver, nos vamos acercando al final. Quisiera una respuesta rapidísima, capaz que es un no, pero de ambas, para ver si hay algunos comentarios o preguntas del público. ¿Encuentras algo positivo, Ana Laura, rescatable en todo este proceso, en esto que vamos a vivir el 1 de junio, que sin duda será histórico, no necesariamente para bien, pero pues va a cambiar la historia del Poder Judicial de México? Yo creo que hay que poner la mirada en lo local. Creo que construimos un sistema de justicia de arriba hacia abajo y nos preocupamos mucho por lo federal y muy poco por lo local. Y 98% de las personas que se pelean empiezan sus conflictos en la instancia local y tienen que pasar primera y segunda instancia local para llegar a un juez federal. Si solamente ven los recursos destinados a un poder y a otro, entenderán por qué hay tantas asignaturas pendientes con la justicia. Cuando a las personas les preguntas sobre el sistema de justicia, están hablando de su experiencia en lo local, principalmente. Solamente 8% del total de las personas que empiezan un litigio en la primera instancia local, llega a los tribunales federales. Y durante más de 3 décadas les dimos, el 100% de los recursos de todos los poderes judiciales locales, el Poder Judicial tenía 100% más, el federal. O sea, el doble de recursos que todo lo local. Esto es una visión muy elitista, muy de este Poder Judicial se creó para el libre comercio, para darle certeza a un grupo que fue muy importante. No estoy diciendo que no, creo que sí hay alguna posibilidad ahorita porque vamos a tener que reconstruir esto. Va a tener que empezar de abajo hacia arriba, porque es más reconstruible abajo, porque es trabajar por entidad federativa más que tratar de abarcar todo el país. Entonces yo le veo, la primera ventana de oportunidad que veo es la reconstrucción de las instancias locales, sobre todo las primeras instancias. La segunda cosa que veo es que los poderes judiciales locales, por lo que les digo, nunca se desarrollaron y realmente son súper corruptos, súper corruptos. Todo tiene precio dentro de la justicia local. Es de verdad un lugar donde la impartición de justicia como la quisiéramos ver no existe. Que se derrumbe todo ese poder judicial quizá abre por primera vez oportunidades a reconstruirlo de nuevo. Creo que quienes tienen oportunidad son las entidades federativas que se esperan hasta el 27 y que para tener chance de una reforma tienen que ver esto no solo como una elección, sino como la posibilidad de una reforma profunda. Porque lo más complicado de vencer cuando haces una reforma son la inercia de las personas. O sea, lo que más difícil es de cambiar de una reforma judicial es cómo se comportan los jueces. Es súper difícil acabar con una red de corrupción, es súper difícil acabar con un sistema de comportamiento formalista, acartonado. ¿Qué tal si imaginamos otra justicia? Pues mucho más sustentada en tecnología, en ventanas ágiles, en otro lenguaje. Pero eso sería una reforma súper lanzada de alguien que vea que la incertidumbre va a estar durísima y que es la ventana de oportunidad para hacer algo significativo en lo local. Y entonces, si yo creo que hay que mirar algo, es lo local y le veo, bueno, porque no me queda de otra, me dedico a esto, entonces quiero ver ventanas de oportunidad. Y quizá es empezar a decir, si en México se va a reconstruir el sistema de justicia, es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como lo construimos la primera vez. Que ojalá que tengan la altura de miras para verlo así, ¿no?
Los, O sea, que los también estados que depende les de tocan, nosotros, claro. perdóname, hay que hacerlo ver, ¿me entiendes? Hay que decirlo, hay que exigirlo, digamos, ¿no? Quizás bueno, se va a arrojar luz sobre esos 19 estados que van a tener elección local. Entiendo que por ahí podría ser un poco la idea, ¿no? Pero arrojar luz ahí y que de la destrucción total, pues surja Y una cómo se va a frenar la inversión y qué va a pasar con la no sé qué, y que las entidades federativas vean si soy competitivo aquí, a mi entidad le va a ir bien. Aquí van a entrar inversiones, va a entrar movimiento cuando la economía se está estancando, o si no es mejor dicho, decreciendo casi. Y entonces yo siento que cuando todo está en crisis hay ventanas de oportunidad. O sea, y que esto va a poner en crisis brutal al sistema de justicia y al crecimiento y el impacto que esto tiene sobre la actividad de nosotros, ¿no? Entonces quiero pensar como que es posible imaginar soluciones que nunca han estado sobre la mesa, porque la crisis va a estar súper profunda. algo rescatable, Valeria. Pues yo no soy tan optimista como Ana Laura en ese sentido. Creo que hay algo que es rescatable, que es la conversación, porque o sea, no era un supuesto. El sistema judicial que teníamos, defectuoso como es, o como era, ya no sé qué tiempo usar, lo dábamos por sentado, con todos sus defectos y con todos los costos, ¿no? Los costos que vamos a tener ahorita son brutales. Pero la ventana, y estoy estirando la liga muy cañón para decir algo positivo de la reforma, ¿no? Es que ahora va a haber más interés por entender qué es esto, por entender qué está pasando, por entender en qué me afecta, cuál es la relación de lo que se determina, lo que se decide con la economía de mi estado, con la tienda, o sea, me tengo que proteger aquí, por qué las inversiones que están bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio así se protegen y otras no. O sea, creo que el abrirle la puerta a la conversación puede ser o puede hacernos una sociedad más informada, si no perdemos la esperanza en el camino, ¿no? Entonces, ojalá que no la perdamos y ojalá que nos motive a pues seguir teniendo una conversación y entender de qué va esto y pues tratar de recuperarlo. Pues sí, muchísimas gracias. No sé, me gustaría que si alguien tiene preguntas del público o algún comentario, que se presente y que de manera muy breve nos haga la pregunta o el comentario. Vamos por ahí. Yo he pensado mucho en los problemas que se han introducido en el sistema electoral sobre pretexto de que las boletas son muy complejas. Y quisiera saber qué opinan de cómo eso va a trascender a los sistemas electorales de las elecciones de presidente y de comité, perdón, del Congreso, que pudieran decir, bueno, como ya tuvimos una elección que van a calificar como válida, en donde no era necesario que los ciudadanos contaran las boletas y que además tampoco se deshagan o se marquen las boletas no utilizadas, pues ya podemos simplificar el sistema electoral y que esta reforma judicial también trascienda a debilitar el sistema electoral que está en un momento muy debilitado. O sea, creo que son dos motivos diferentes por los cuales no votar y no sé cuál sea más grave en realidad. Es súper buena pregunta. Yo tengo la impresión de que los contrapesos en general se están debilitando y que poco le falta al INE para acabar en una reforma donde votemos a los consejeros electorales, digamos. O sea, como no sé si la razón por la que los contrapesos se debilitan tiene que ver con la reforma judicial, pero lo que se ve es que conforme van conquistando las cabezas de los órganos se van debilitando. Tienen mucha menos capacidad de contrapeso, digamos. Y el país, mientras más hegemónico políticamente está, pues inclusive menos necesidad de contrapeso, porque no hay contrapesos. Entonces yo creo que seguramente va a haber una transformación del INE, pero lo más grave que creo que está pasando es que no hay contrapesos porque no hay oposición. ¿Cuántos votarían? Es 3% por el PAN y 5% por el PRI. O sea, está muy grueso.
Entonces creo que tienes razón que puede tener un efecto la elección, pero creo que es una tendencia en el país donde la sensación de contrapesos se está diluyendo y los contrapesos son internos, son en las grillas dentro de Morena. Son los pleitos entre la presidenta, Dana Augusto, Monreal, Andy, Luisa María. Ahí es donde se están aconteciendo los contrapesos. Yo ya no veo capacidad de contrapeso y creo que los órganos electorales nacieron y se sustentaron por las oposiciones que los hicieron viables, digamos. O sea, en el México autoritario, que tú eras muy chiquita, pero que nos tocó vivir a algunos, que de los que estamos aquí, pues todo era hegemónico y todo se discutía dentro del partido. Y lo que sustentó la posibilidad de la transición fueron las oposiciones, que son los que están diluyéndose en este momento, ¿no? Entonces, no sé si sea por la reforma judicial o por lo que está pasando en el país, pero yo veo que cada vez el nuevo régimen político es un régimen de partido hegemónico, al cual tenemos algunas referencias, pero esto no es el PRI. Este es otro, este se llama Morena y se va a administrar con las reglas de Morena, digamos, pero no lo adjudicaría directamente. Seguro contribuye, pero creo que lo que más contribuye es la hegemonía. Un comentario. Hace poco escuché a una persona muy conocedora del tema en una plática similar a esta y comentaba que no iba a ir a votar esa persona y no era por el tiempo ni porque no conociera a los candidatos, candidatas, no, dice, no, vamos a suponer que conozco a todos y entiendo perfecto y sé que quiero y tengo el tiempo, o sea, todo bien, ¿no? No voy a ir porque esta elección se va a usar como un laboratorio, ¿no? Y no quiero prestarme a ser parte de ese experimento. Yo no quiero prestarme a ser parte del conejillo de las bacterias en el platito de Petri de este experimento. Entonces no voy a ir a votar por esa razón. Y en realidad yo no había considerado esa posibilidad en su momento. Y me parece que el solo hecho que lo estemos considerando nos deja clarísimo, que no es que tuviéramos dudas, pero nos deja clarísimo que este es un tema de control político. Esta es una herramienta de control político. Esto bajo argumentos de participación, estamos llegando al otro lado, al control. Va a ser participar para dar el control. Es una cosa muy extraña, pero me parece que es evidentísimo y no lo podemos perder de vista que esto está dirigido a controlar políticamente todo lo que se pueda controlar. Además de que siempre han sido los de Morena muy de decir lo que luego hacen, ¿no? Aunque uno luego, no, yo recuerdo, tengo grabado una declaración de Fernández Noroña donde dijo, no, al inicio del primer periodo ordinario de esta legislatura, dijo, no, la reforma electoral ya quedó sepultada, la del plan C. Después de la elección vamos a ver qué reforma hacemos. Y yo creo que ahí está la respuesta, Valentina. Es decir, lo que pase el 1 de junio va a ser determinante para la próxima reforma político-electoral. En muchos términos, si achican el Consejo de 11 a 9, si ven que pueden hay procedimientos electorales tan minuciosos como, por ejemplo, inutilizar todas las que te sobraron. Eso ya no se va a hacer porque van a sobrar un chorro. Nomás piensen que el INE imprimió 600 millones de boletas para la elección federal, 100 millones, que es el padrón electoral por cada una de las elecciones federales. Si va el 10%, 500 millones de boletas se van a ir a la basura y hubieran tenido que ser inutilizadas ese domingo por un funcionario de casilla. Que tomará una semana. Exacto, entonces era una locura y decidieron que ya no se inutilicen. Bueno, ese pequeño detalle implica un gran cambio en una cosa que veníamos construyendo de décadas en términos de procedimiento electoral. Entonces, creo que efectivamente es un laboratorio tanto de control político del Poder Judicial, pero también del sistema electoral. Es decir, recordar que López Obrador 3 veces intentó hacer una reforma político-electoral durante su sexenio. No, cuando se dio cuenta que ya no primero lanzó el plan A, luego el plan B, luego el plan C, que ya contenía todo, pero
vamos, es algo que ha estado en la obsesión de Morena desde que llegaron al poder en 2018 y todo parece indicar que lo que pase el 1 de junio será la experiencia que sirva de argumento, de pretexto o de base para que en septiembre probablemente conozcamos una iniciativa de reforma político-electoral para que vayan a esto que quieren hacer de INEC o ya veremos, ¿no? Pero bueno, en fin, pues nada, darles las gracias en primer lugar, en primerísimo lugar a la Universidad de la Comunicación por prestarnos este espacio, por recibirnos también, porque más siempre, pues no, siempre ayudando a Animal Político a abrir estos espacios de diálogo que la verdad creo que eso es muy rescatable de lo que hemos platicado hoy. Estamos platicando de este tema y eso es muy importante. Así que muchísimas gracias a la Universidad de la Comunicación. Recordarles que además la Universidad de la Comunicación nos está ayudando a llevar a cabo estas charlas con periodistas, con Daniel Moreno y periodistas acerca de cómo hacemos periodismo. En segundo lugar, pues darle las gracias a la Unión Europea, que este es un proyecto, el Café Sabueso, es un proyecto que se realiza gracias al apoyo, al patrocinio de la Unión Europea, que nos permite pues congregarnos y estar aquí para platicar sobre estos temas. Pedirles que sigan respaldando el periodismo de Animal Político. La mejor manera de hacerlo, lo digo sin medias tintas, es suscribiéndose a Animal Político. Se pueden meter a la página y ver. La verdad es que estas investigaciones que hacemos periodísticas, estos diálogos, estos foros, solo son posibles si podemos seguir existiendo. Y la única manera de seguir existiendo, pues francamente, es con el apoyo de nuestros suscriptores. Así que, por favor, suscríbanse. Síganos en nuestras redes sociales, @pájaropolítico, desde luego en X, Facebook, Instagram. Y desde luego, pedirles que estén atentos a nuestro sitio de la elección judicial. Hay muchísimos notas que explican varios asuntos relacionados con la elección judicial. Los que tienen interés en ir a votar pueden ahí tener muchas pistas de cómo se votar, cómo se va a votar, cómo son las boletas, en fin, también qué hacen cada uno de los tribunales, jueces, juzgados que vamos a elegir. Ese la verdad es que vale la pena. Tenemos también por ahí, veo a mis compañeras del Sabueso, algunos webinars a manera de Reels, Valeria, para que veas cómo llenar el Conóceles, cómo hacer el Practica tu voto y cómo ir a votar el 1 de junio si esa es su decisión. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias por leer Animal Político, por seguirnos y pues gracias a todos los que hicieron posible esta producción.